Es muy difícil que me encuentre con un Dios misericordioso si yo soy todavía de los que cree que Él anota y tiene en cuenta mis pecados. Y llegamos al viernes, hoy 9 de junio de esta novena semana del tiempo ordinario. Me encanta estar con ustedes desde aquí, desde nuestro noviciado carmelitano, invitados todos también cuando vengan aquí a Villa de Leyva, en Boyacá, a que compartan con nosotros en las celebraciones que tenemos aquí en el templo de Mamá Linda o del Carmen, en toda la Plaza del Carmen en Villa de Leyva. Qué bueno que desde aquí poder seguir compartiendo con ustedes esta palabra, este mensaje del Evangelio. Y también que lo sigan haciendo con nuestros hermanos, con Jorge Mario, con Luis Enrique, con Carlos Villa, también que allí en sus casas ellos siguen compartiendo este mensaje en la Lección Divina. Un saludo también para ellos. Hoy quiero invitarlos para que compartamos esta lectura del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 35 al 37. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Palabra del Señor. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia, pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. De entrada, si tú eres de los que toman el Evangelio y haces una lectura y oras con él y te encuentras con este texto, es uno de los textos también que uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que está queriendo decir Jesús? Más allá pues de ese énfasis que habla de cómo, sobre esa discusión sobre Cristo y de quién es hijo. De hecho así se llama, ¿no? El pasaje, Cristo, hijo y Señor de David. Entonces él hace la pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces yo sé que puede generar o puede ser algo confuso y para eso hay que entender bien una expresión que no tiene este texto en el Evangelio de Marcos, que sí lo tiene Mateo. ¿Qué pasa? El mismo pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 41 al 46, miren el detalle importante que nos ayuda a entender más ese texto. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? O sea, la pregunta es, ¿ustedes qué piensan sobre Cristo? Le pregunta a los fariseos. ¿Y de quién es hijo? Sobre todo, él quería tantear cuál era la idea que ellos tenían del Cristo. Recuerden que el Cristo era ese Mesías esperado, el ungido de Dios. Entonces ellos estaban esperando al Cristo, al ungido, al Mesías, y Jesús es como diciéndoles, miren, aquí lo tienen, pero ustedes no quieren verlo. Entonces, bueno, ¿a quién están esperando? ¿Cierto? ¿Ustedes qué esperan ver? ¿Qué piensan de él? ¿De quién es hijo? Y ellos le responden, de David. Entonces es como si Jesús les dijera, ¿cómo van a responder que es hijo de David? Y cita Jesús el Salmo 110, que dice, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Entonces, con ese pasaje lo que Jesús les está diciendo es, miren, primero, ¿ustedes qué piensan
del Mesías, del Cristo, ¿de quién es hijo? ¿Cómo me van a responder que es hijo de David sabiendo que el mismo David lo llama Señor? Y la expresión Señor ya hacía referencia a Dios. Entonces Jesús lo que quiere es ayudarles a entender a ellos es cómo la idea que tenían del Cristo quizá no es muy clara, o más bien es como una idea o una imagen deformada que ellos tenían del Cristo, con la intención de que ellos vieran que a quien tenían al frente era a ese Cristo, a ese Mesías. Si esa idea no está clara, nosotros no lo vamos a reconocer. Profundizaremos en ello. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. Mira, es muy difícil que tú reconozcas a Dios, al verdadero Dios, si tienes una idea deformada de Él. ¿A qué me refiero? Es muy difícil que yo me encuentre con un Dios amoroso si creo que Él castiga. Es muy difícil que me encuentre con un Dios misericordioso si yo soy todavía de los que cree que Él anota y tiene en cuenta mis pecados. Es muy difícil que yo me encuentre con el Dios cercano si yo todavía pienso que está lejos. Va a ser muy difícil para nosotros si no tenemos clara o no aclaramos esa idea que tenemos de Dios. Entonces, yo les podría preguntar, bueno, ¿y ustedes qué dicen de Jesús? Y no falta el que dice, que Él me castiga, que si yo me porto mal, Él se enoja conmigo, que Él a veces me deja solo cuando yo no hago bien las cosas, que Él es aquel que bendice a los que hacen bien, pero castiga a los que hacen mal. Si esa es la respuesta, ahí tendríamos que responder como Jesús. ¿Cómo van a decir ustedes eso si Él por activa y por pasiva nos ha enseñado que es misericordioso, que Él perdona, que Él acoge, que Él sana, que Él salva? ¿Cómo vamos a tener nosotros esa mirada y esa imagen tan lejos del verdadero Dios si Jesús lo que nos ha enseñado es otra cosa? Entonces mira por dónde va la cuestión hoy desde los fariseos con el Cristo. Él les dice, ustedes no reconocen que yo soy el Cristo por la idea que tienen de Él. Pero muchas veces a nosotros los cristianos no reconocemos quién es Jesús y el Dios que nos revela a Jesús por la idea tan contraria que tenemos de Él. El día que entendamos que es misericordioso, que es cercano, que es amoroso, compasivo, tierno, dulce, ese día lo veremos tal cual es. Yo los invito a que le pidamos entonces a Dios esa gracia. A Jesús, muéstranos tu rostro. Permítenos contemplar tu rostro, Señor, y que al verte, que al contemplarte, podamos descubrir cuáles son esos atributos que te caracterizan. Que al acercarnos a ti sintamos tu misericordia. Que al acercarnos a ti veamos que eres profundamente cercano, que nos habitas, que nos escuchas, que nos amas y que nos acoges. Ayúdanos, Señor, a vivir todos los días aclarando esa imagen. Ayúdanos a vivir todos los días teniendo cada vez más claros tus sentimientos, tus actitudes y tu mirada hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en el amor. Bendícenos y bendice a todos los que hoy nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, quedamos con la tarea de encontrarnos con el rostro amoroso de Dios y que ese rostro amoroso nos lleve a vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.